Hola, hola, queridos apoderados y entusiastas de la crianza con estilo. Hoy, en Señor Apoderado, comunica usted. Vamos a meternos en un tema crucial para el desarrollo de estos pequeños genios que queremos formar. Son las competencias artísticas, como ya vieron en el nombre del episodio, me imagino. Y no estamos aquí para hablar de cómo decorar el refrigerador con dibujos, no. O sea, vamos a hablar de cómo las artes, en todas sus expresiones, hacen magia en el cerebro. Así es porque, aunque no lo crean, enseñar a un niño a tocar la cucaracha en flauta dulce o permitirles que experimenten con plasticina no es solo un lindo pasatiempo. Es, por como lo veamos, es un gimnasio mental. Sí, o sea, estamos haciendo ejercicio en nuestra mente. Bueno, no nosotros, o sea, nosotros también lo podemos hacer. O sea, cuando nosotros hacemos algo artístico también. Pero aquí estamos enfocándonos en los niños, ¿sí? Pero antes de empezar todo este tema, que para mí es muy fascinante, es muy interesante y muy necesario de conocer, es tener una definición más o menos básica de qué es el arte. Porque el arte en sí, a ver, es difícil, muy difícil de definir. Vamos a definirlo como que el arte es una expresión creativa, una expresión cultural, a través de la cual los seres humanos comunicamos ideas, emociones, percepciones y experiencias, utilizando diversos medios, ¿sí? Como puede ser la pintura, puede ser la música, la danza, la literatura, la escultura incluso. Se caracteriza por su capacidad de transmitir un significado, provocar reflexión y generar una conexión estética o emocional con quien lo aprecia. Ya con esta definición, entonces podemos deducir algunas de las importancias que tiene, tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito social y cultural de nosotros, ¿sí? De nosotros o nuestros hijos. El arte nos permite encontrar diferentes maneras de expresar nuestras emociones, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, ¿sí? Es una vía para aprender a reflexionar sobre el mundo interior de otros individuos e incluso también apreciar el contexto cultural e histórico en que vivieron esas personas, ¿sí? Así que hay un montón de beneficios que ya les voy a ir explicando en este episodio sobre la importancia de desarrollar competencias artísticas. Neil, eres muy bueno. ¡Qué actuación! Hasta me impresionaste. Debes quedarte. Vete al auto, Neil. Keating, no vuelva a hablarle a mi hijo. ¡Neil! ¡Neil! ¡Señor Perry, espere! Queremos entender por qué te ves obligado a desafiarnos. Pero no importa. No vamos a dejar que arruines tu vida. Te voy a sacar de Welton y entrarás en la escuela militar Brayden. Vas a ir a Harvard y serás un buen doctor. Son 10 años más, ¿no? Padre, es toda una No, vida. ya basta. No exageres, parece que irás a prisión. ¿Qué no lo entiendes, Neil? Tienes las oportunidades que yo nunca tuve y no voy a dejar que las desperdicies. Debo decirte lo que yo siento. ¿Qué? Nos preocupamos Dímelo, dime mucho lo que por tú ti. sientes. ¿Qué cosa? ¿Me vas a decir que te gusta la actuación? Porque eso se acabó. ¿Qué? El arte es la forma en que se expresa el alma. Es cómo nos comunicamos quienes no sabemos usar bien las palabras. Es la vía por la que escapan nuestros miedos e inseguridades. Es el camino por el que encontramos una razón de ser. Comencemos entonces respondiendo a la pregunta: ¿qué hacen las artes en el cerebro? ¿O para qué sirven las artes en el desarrollo de nuestro cerebro? Bueno, para empezar, toda la información que les voy a compartir en este episodio está respaldada por estudios desde la neurociencia principalmente. O sea, la mayoría de las fuentes bibliográficas que leí para preparar esto son desde la neurociencia.
y también recalcar que son científicos de diversas partes del mundo que exploran en culturas, o sea, en contextos culturales muy diferentes. Bueno, dicho eso, comencemos. Para todos esos apoderados que siguen creyendo que aprender matemáticas es lo más importante, aquí les traigo un datazo desde el mundo de la neurociencia. Hay investigaciones que demuestran que el entrenamiento artístico, y con esto nos referimos a tocar un instrumento, a dibujar, a bailar, a cantar, cualquier cosa artística, estimula áreas del cerebro vinculadas con la memoria, con la atención, el desarrollo espaciotemporal. ¿Sí? Estos son como las principales habilidades a las que están asociados el desarrollo de competencia artística. Estas habilidades resultan especialmente valiosas para estudiantes con dificultades de aprendizaje también. Es como si el cerebro estuviera haciendo sentadillas intelectuales cada vez que uno practica, no sé, un arpegio o dibuja a su superhéroe favorito. Entonces podemos afirmar que la educación musical y, bueno, la educación artística en general, en los primeros años genera beneficios cognitivos, que, bueno, va mucho más allá de de aprender en sí, no sé, pues la música o el dibujo, el arte. Hay diversos estudios, aquí no los voy a ir citando uno por uno para no aburrirlos tanto, pero hay varios, digamos, se ha estudiado varias veces, que el desarrollo de competencias artísticas mejora habilidades. Ya mencioné algunas, ¿cierto? La memoria, ¿sí? La memoria la podemos catalogar de diferentes maneras. En todas sus expresiones se ve mejorada gracias al desarrollo de competencia artística. ¿Sí? Entonces es indispensable para el aprendizaje en general. ¿Sí? O sea, para cualquier cosa que yo quiera aprender o desarrollar como esa capacidad de aprender, entonces también me puede ayudar mucho el también acompañar esto con el desarrollo de competencias artísticas. Si nos vamos un poco más, esta parte que tengo acá es más sobre la música en particular. Dice que además el entrenamiento auditivo refina la capacidad de distinguir y reproducir sonidos. ¿Sí? Esto facilita, por ejemplo, también el aprendizaje de un segundo idioma o un tercer idioma, incluso en caso de personas que realmente tienen que emigrar, ¿no es cierto? Tienen que irse a otro país que se habla otro idioma. Entonces, esta facilidad que podemos tener de aprender otro idioma también se ve recompensada con el desarrollo de competencia artística. En la música, por ejemplo, tiene la potencia de... O sea, la música potencia la habilidad lectora también, ¿sí? Porque fortalece algo que se llama el procesamiento temporal. O sea, digamos, es decodificar, comprender el lenguaje escrito. Sí, no voy a entrar tanto en las bases neurobiológicas de cómo ocurre esto, pero en el cerebro hay una parte que es el lóbulo temporal, que es lo que procesa el lenguaje, que esa parte del cerebro se estimula mucho al, leer, por ejemplo, una partitura, una tablatura, lo que sea. O sea, eso es lo que explicaba acá este estudio. Y este proceso de decodificar un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje escrito, y manifestarlo de una manera no escrita, por ejemplo, tocando un instrumento, eso también nos ayuda a que se estimule esta parte del cerebro que también nos ayuda a entender en general el lenguaje escrito, ¿cierto? Ya sea el lenguaje como normal o el lenguaje musical. También la práctica musical desarrolla funciones ejecutivas. ¿A qué nos referimos con eso? Hay varias partes del control cognitivo, ¿cierto? De cosas de nuestro cerebro, por ejemplo, bueno, ya mencioné algunos, la memoria, la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Esto como de pensar de diferentes maneras, son funciones que son esenciales para otras habilidades, como por ejemplo planificarnos ya sea nuestra vida, un trabajo, lo que sea, organizarnos, resolver problemas, la gestión de las emociones también está súper relacionado a esto. Y bueno, o sea, en el fondo todo esto va a impactar de manera positiva también en lo que es el rendimiento académico. Entonces, esa es la importancia de desarrollar algunas competencias, en este caso musicales. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que estos beneficios no se limitan a la infancia. ¿Sí? También se ha comprobado que estas mejoras en las funciones ejecutivas, la mejora en la memoria, en la capacidad de concentración, también mantenemos la plasticidad neuronal, que es la capacidad como de aprender cosas nuevas. Cuando está asociado a competencia artística, se puede mantener a lo largo de la vida. ¿Sí? Incluso se pueden desarrollar en la adultez. O sea, si usted alguna vez, no sé, si usted piensa que le falta un poco de estas habilidades, entonces aprenda música, o aprenda a dibujar, o aprenda, no sé, poesía.
todas estas competencias también se pueden desarrollar en la adultez. Es un poquito más complejo, ¿sí? Porque hay etapas del desarrollo cognitivo que son mucho más plásticas en etapas tempranas de la vida, más o menos como a los 12 años, o sea, antes de los 12 años es como la edad esencial en que se puede potenciar esto. Pero después de eso también se puede hacer. Un poco más complejo, se necesita mucho más tiempo, mucho más estudio, pero se puede. Entonces, si alguna vez escuchas a alguien decir, no, es que mi hijo no necesita perder el tiempo con la arte, entonces no dudes en compartirle este episodio. Recién está hablando de la música, así que ahondemos un poquito más con la magia que hace la música en nuestro cerebro. Porque bueno, no todo es pintura, que a veces asociamos mucho la arte a lo que es dibujar, ¿sí? Pero no. También podemos ver que aprender un instrumento es una de las formas más potentes que tenemos para hacer que las neuronas, digamos, bailen al ritmo del desarrollo, ¿cierto? Del progreso de nuestro cerebro. Por ejemplo, este otro estudio que leí, que los niños que practican música tienen mejor habilidades de razonamiento lógico y también la memoria de trabajo, ¿cierto? Que ya he hablado harto de la memoria. Que el razonamiento lógico está muy relacionado a... Muchas veces lo pensamos más desde la parte matemática. Se asocia mucho, al menos desde la pedagogía, en que el razonamiento lógico se desarrolla digamos, en la área científica, como de la ciencia exacta. Pero también está comprobado de que aquellos alumnos que tienen un desarrollo artístico también desarrollan un razonamiento lógico bastante complejo al nivel de, digamos, una persona que también estudia mucho matemática o ciencia exacta, por ejemplo, física, química. Bueno, voy a explicar un poco mejor lo que es la memoria, ¿cierto? En este caso, la memoria de trabajo, que es aquella, digamos, es la información que nosotros recibimos a través de, ya sea alguno de nuestros sentidos, digamos, es la memoria que, bueno, la recibimos, ¿no es cierto? Ya sea, no sé, pues, la escuchamos, la vemos. Es una información que recibimos a través de nuestros sentidos y que inmediatamente la estamos ejecutando en alguna acción, ¿sí? Este es un paso que es muy importante en el aprendizaje. Ya hablé la otra vez de cómo aprende el cerebro, ¿no es cierto? En el episodio 9, 10 me parece que era, uno de esos dos, que es sobre cómo aprende el cerebro. ¿Ya? Este es un paso que es muy importante cuando nosotros recibimos una información, que nuestro cerebro sea capaz de ejecutar algo con esa información, ¿sí? Yo le explicaba en ese episodio de que, bueno, cuando nosotros repetimos una acción, la estamos ejecutando. Por ejemplo, no sé, pues yo leo un texto y lo resumo, ¿cierto? Lo empiezo a escribir, ya eso es una ejecución inmediata. En la música hacemos eso todo el tiempo. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, recibiendo una información, no sé, una partitura, un texto que yo tengo, no sé, que cantar o que recitar, y nuestro cerebro inmediatamente, apenas yo recibo esa información, estoy ejecutando una acción con esa información. Esto ya sea tocarla, interpretarla en un instrumento o cantarla, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con que nos ayuda mucho en este proceso de cuando yo recibo información, ejecuto algo. Esto es un proceso que es súper importante para aprender, ¿sí? Entonces, si yo entreno esto en mi cerebro, entonces voy a ser mucho más capaz de aprender cosas nuevas. Así que, ojo con este beneficio, ¿sí? Es súper importante y es proporcional con el tiempo que se pasa practicando. Entonces, cada vez que su hijo o su hija estén hasta tarde ensayando en el piano, en la guitarra, ¿no es cierto?, cantando, todo esto tiene su recompensa. ¿Ya? Pero también ojo con el exceso, ¿sí? Tampoco queremos traumar a los niños, quizá un futuro Chopin, ¿sí? Con demasiada práctica. Porque eso también al final puede entorpecer. Si podemos como generar un rechazo a esto de la ejecución, como tomar información y ejecutarla al mismo tiempo. Entonces, hablemos también sobre otro estudio sobre el coeficiente intelectual. Hay un par de estudios que asocian los niños que han participado de clases de música con pequeños aumentos en su coeficiente intelectual.
Ahora, igual yo tampoco recomiendo como basarse única y exclusivamente en el coeficiente intelectual como para decir, oh, que mi hijo es más capaz de hacer ciertas cosas. Es una medida que se utiliza para saber, digamos, en qué nivel de desarrollo está nuestro cerebro, ¿sí? A veces se malentiende un poco lo que es el coeficiente intelectual, o sea, o se engrandece demasiado su significado. Pero bueno, cuando su hijo entonces le diga que no quiere practicar más, entonces también usted le puede decir que cada nota que tocas está subiendo un puntaje en tu inteligencia. Bueno, pasando a otro tema, ¿cierto? Ya hablamos de la música, ¿cierto? El impacto que tiene la música, pero también sabemos que la música no es la única forma de arte que existe en el mundo. También tenemos, por ejemplo, las artes visuales, y que también tiene su lado maravilloso de la vida y del desarrollo cognitivo. Dibujar y pintar estimulan, bueno, aquí concretamente se ha encontrado una vinculación entre la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Sí, algo que está como muy de moda, o, no sé, yo lo he escuchado muchas veces, que se busca que las personas seamos como capaces de resolver problemas de maneras más creativas, de, como se dice mucho esto de como pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, bueno, ¿y cómo consigo eso? ¿Cómo desarrollo esa habilidad en mi cerebro? Dibujando, pintando, esa es una manera en que nuestro cerebro puede desarrollar justamente este tipo de habilidades. Ahora, ¿cómo concretamente? Porque, por ejemplo, hay varias maneras de dibujar, ya sea de manera creativa, o sea, desde cero yo imaginarme algo, o yo copiar un dibujo, ¿sí? Hay diferentes como etapas de complejidad en lo que la arte es plástica. Según el estudio, aquí como el caso concreto que nos ayuda a desarrollar esto de la resolución de problemas, es cuando nosotros, como lo explicaba, como que nosotros giramos la imagen, ¿sí? Como que, no sé, pues, si yo dibujo algo, no sé, una persona de frente, y después la quiero dibujar rotada, no sé, por unos cuantos grados, no sé si me explico bien. Ya, esa, como yo me imagino y como en mi cerebro, como hago esa rotación 3D, eso es lo que ayuda mucho, según este estudio. Ya, puede que hayan más actividades o más procesos de lo que el dibujo y la pintura que nos pueden ayudar. Pero en este caso que yo leí, hablaba de eso. Hay otro estudio, que esto fue realizado en China, y bueno, y menciono que fue chino porque es una cultura muy diferente, ¿sí? Hay un contexto cultural muy, muy diferente al que tenemos, por ejemplo, aquí en Chile. Entonces a veces no podemos extrapolar siempre los resultados a una cultura diferente, ¿ya? Pero algo se puede entender. Bueno, en este estudio se encontraron que los niños que tienen un entrenamiento en dibujo desarrollan mejor dos habilidades en concreto. Primero, la cognición artística y la creatividad. La primera, la cognición artística, hace referencia a algo que, digamos, conocer sobre el arte. O sea, tener mayor bagaje cultural de arte, de cultura, ¿sí? Entender elementos visuales, aprender a apreciar artísticamente una obra. Y también aquí estaba asociado a arte en general, ¿sí? No solamente a las artes plásticas. O sea, si yo aprendo un arte, ya sea música, teatro, poesía, dibujo, pintura, entonces yo voy a poder apreciar mejor, ¿sí? Y como mencioné al principio, eso ayuda mucho con lo que es la conexión emocional con otras personas. Pero de eso voy a hablar en el próximo episodio, porque adelantándome un poco, el próximo episodio voy a hablar de este mismo tema, ¿cierto? Del impacto que tiene el desarrollo de las competencias artísticas, pero visto más desde una perspectiva social, psicológica. Sí, ahora me estoy enfocando solamente en lo que es cognitivo. ¿Dónde iba? Me perdí en mi propio guión. Sí que la clave para enfrentar desafíos cognitivos más complejos, ¿sí? Está aquí en lo que es la apreciación artística y la creatividad. ¿Sí? Hay una cosa que utilizamos en pedagogía, que es las taxonomías, son muchas. No sé si es la primera, pero quizás una de las más utilizadas, que bueno, hoy en día ya tampoco se ha modificado bastante, que es la taxonomía de Bloom, que habla de habilidades, ¿no es cierto? Como de las más simples a las más complejas, o de las más básicas más bien hasta las más complejas. Y según esta taxonomía de Bloom, y todas las que han seguido después de esa, la habilidad de crear es la más compleja de todas. ¿Y a qué nos referimos así como desde un punto de vista más neurobiológico? Que es más complejo, es que necesitamos mayor variación de conexiones neuronales. O sea, nuestro cerebro trabaja más y tiene un trabajo mucho más complejo cuando tenemos que crear algo. Y
el dibujo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, hacer un dibujo desde la imaginación por completo está muy asociado al desarrollo de esta habilidad, ¿no es cierto? Al desarrollo de estas vías neuronales que nos van a ayudar a ser mucho más creativos y por lo tanto vamos a ser capaces de resolver problemas de manera mucho más creativa. Entonces no subestimemos ese dibujo aparentemente caótico que hacen los niños cuando son chicos, ¿no es cierto? En preescolar. Estos dibujos que parecen cualquier cuestión. Esos son intentos iniciales, o sea, son un equivalente artístico de levantar pesas mentales, ¿no es cierto? Estar entrenando para una maratón, pero mental. Así que, señor apoderado, cuando el niño decía dibujar un gato que está volando, o cualquier cosa que viene de su imaginación, usted tiene que animarlo, ¿sí? Animarlo a que plasme de alguna manera su imaginación. Porque podría estar preparándose para resolver problemas que ni usted puede entender todavía. Es súper importante esto de la creatividad. Entonces, ¿por qué no debemos dejar las artes de lado? Y aquí va un mensaje directo para colegios, sobre todo, que cortan los presupuestos en las artes, porque ya he conocido unos cuantos. Esto es un tremendo error, ¿sí? Porque las artes no son un lujo, ¿sí? Tampoco son un pasatiempo, como algunos creen. Ya son una herramienta que está probada, como ya les he contado en todo este episodio, ¿sí? Está probado que son una herramienta, digamos, son esenciales para desarrollar habilidades cognitivas, ¿sí? Todas estas habilidades que les he mencionado, la memoria, la creatividad, la resolución de problemas. Los niños que están expuestos al arte, en todas sus formas, tienen un mejor rendimiento académico. Sí, esto está ultra comprobado. Sí, después les puedo dejar en algún lado estos estudios que estuve leyendo. Entonces, si las clases de música, las clases de pintura, de poesía, de danza, de teatro, contribuyen a que sean mejores también en matemática y en ciencia, entonces ¿por qué no invertimos más en esta área? ¿Sí? Mucha gente en su familia hace esta inversión, pero digamos los establecimientos educacionales también deberían hacer esta inversión en más artes. También quiero recalcar, antes de terminar, de que cuando hablamos como de estos ejercicios mentales, miren, imaginemos así como que yo estoy entrenando para un deporte. Si yo quiero ser un buen boxeador, seguramente tengo un montón de ejercicios que me pueden ayudar a mejorar ciertas técnicas, por ejemplo, saltar la cuerda, hacer cardio, ¿no es cierto? Correr, ya, eso. Entonces, cuando estemos hablando, o dentro de todo lo que yo expliqué ahora, cuando yo estoy hablando de que es la música o el arte, el dibujo, es como un ejercicio mental, es eso. Obviamente no es como que yo directamente esté desarrollando la habilidad, sino que me está dando las bases, digamos, genera las conexiones neuronales necesarias para que se fortalezcan estos caminos, porque para aprender o desarrollar cualquier habilidad cognitiva se tienen que desarrollar caminos neuronales. Entonces eso es lo que estamos haciendo con el arte. Estamos generando estas vías para que nuestro cerebro tenga la capacidad de desarrollar estas habilidades que yo he mencionado. Entonces no es como que yo directamente esté entrenando la memoria o directamente esté entrenando la resolución de problemas. Para que se entienda bien, ¿sí? Así que el progreso de aprender estas cosas musicales o artísticas en general, las competencias artísticas, nos guía de manera indirecta a que nuestro cerebro tenga la capacidad física de tener mejor memoria, de aprender mejor a razonar, ¿ya? Bueno, espero que con eso se entienda, se quede como más clarito como qué es lo que se consigue a través del arte. Para finalizar, para ir finalizando, es como que el cerebro necesitara del arte para estar entrenándose, como para estar afilando su cuchillo cognitivo. Sí, así que la próxima vez que alguien le diga, no, es que mi hijo no tiene tiempo para la música porque está estudiando matemáticas, se está preparando para la vida, entonces usted le puede responder con calma. Decía, bueno, debería practicar ambas cosas, ¿sí? Porque si uno quiere aplicar las matemáticas en la vida real, necesitamos también desarrollar estas otras habilidades, ¿sí? Que se desarrollan gracias al arte. Me quiero despedir de este episodio invitándolos a explorar el arte, ¿sí? Así que, queridos apoderados, hemos hablado con evidencia en mano, por así decirlo, de cómo las competencias artísticas no son únicamente una entretención o un pasatiempo, ¿sí? La pintura, la música, el dibujo, el teatro
todo suma para que sus hijos desarrollen cerebros dignos de una ovación de pie. Así que tomen este episodio como una invitación, ¿sí?, a priorizar el arte en sus hogares. Pongan a sus hijos a explorar, no sé, los colores, cómo se mezclan los colores, a explorar con instrumentos, a explorar con melodía. Sí, porque no solo van a estar creando obras maestras, estarán formando futuras mentes brillantes. Recuerden que cuando su hijo o su hija esté haciendo estos ruidos infernales, a veces con la flauta dulce o con el metalófono, eso es música para el desarrollo cognitivo. Aunque sí, igual quizás van a querer invertir en unos buenos tapones de oído. Así que, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Señor apoderado, hasta la próxima.